Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Han pasado 2 meses desde que empezamos la reactivación de esta cama. Muy buenos días. Hemos vuelto a nuestra cama. Estamos al día 40 desde que empezamos la reactivación. Hoy día vamos a realizar la tercera alimentación. Miren la superficie cómo va quedando. Desde nuestra última vez que colocamos el alimento, al momento ya casi no tienen alimento, solo hay hojas secas. Esa es la superficie que va quedando de todo lo que pusimos. Una vez que se han terminado, todo queda así. No sé si se puedan fijar, es una superficie plana. Tal vez no les había informado acerca de cómo yo recojo los líquidos, los lixiviados. Esta cama tiene una pendiente, entonces todos los líquidos corren hacia ese balde. Ahí yo los recojo. Luego, por el momento, los lixiviados solo los estoy utilizando para regar unas plantas que tengo en un vivero. Algún momento les mostraré cómo se hace ese procedimiento. Algo que olvidé comentarles es acerca de esta casa de lombriz. Todo el diseño lo realicé. Está construido con tubos galvanizados y plástico de vivero. Tiene 5 metros de ancho por 10 metros de largo. Está diseñado para 3 camas. Al momento solo tenemos una. Próximamente construiremos la segunda cama. También hay videos de eso, pueden ir a verlos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en la cajita de comentarios. Yo la responderé con mucho gusto. Y si el video fue de su agrado, pueden dejar un like, suscribirse al canal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. Han pasado 2 meses desde que empezamos la reactivación de esta cama. Como pueden observar, está todo bien. Hoy día vamos a alimentarlas nuevamente. Me parece que es la 4ª alimentación, no estoy muy seguro. Y les mostraré cómo queda al final. Vamos por buen camino. Esa es la forma cuando ya no hay alimento. Va quedando una superficie uniforme. Hoy día vamos a utilizar todos esos costales que trajimos con alimento, desperdicios del mercado. Les mostraré cómo queda al final. Listo amigos, hemos colocado el alimento. Colocamos la misma receta, que es vegetales, frutas, legumbres y una capa de estiércol de ganado sobre todos los vegetales. Así es como queda. Ya está, ya le colocamos agua, ya está humedecido. Esto estimo que nos dure aproximadamente unas 3 semanas y volveremos a colocar nuevamente el alimento. De la misma manera estaremos volviendo cada 4 o 5 días a colocar agua para que mantenga la humedad. Y eso sería todo prácticamente. Voy a cubrirlo y será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes con todos. Como pueden observar, hoy colocamos césped. Aproximadamente una capa de 10 centímetros. Colocamos mayor cantidad que la vez anterior, ya que tenemos más lombrices y por ende ya comen más, se alimentan más. Estimo que al momento vamos unos 2 meses y medio o casi 3, no estoy seguro, ya los pondré el dato exacto. Voy a colocar un poco de agua para que nos ayude con la descomposición del césped. Y lo voy a cubrir y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente estamos en nuestra cama de lombriz. La última vez que colocamos alimento fue hace un mes. Hace 15 días colocamos lo que es césped, como pueden observar. En total vamos hasta el momento 3 meses desde que empezó la reactivación de esta cama. Como para información, recordarán, nosotros alimentamos a nuestras lombrices con desechos que conseguimos en el mercado, frutas, legumbres, y luego ponemos una capa de estiércol de ganado. En esta ocasión lo que vamos a hacer es alimentarlas con un poco de gallinaza, como pueden observar. Ahí está la gallinaza. Vamos a tratar de poner una capa aproximadamente de unos 5 centímetros. También pondremos un poco de estiércol de ganado. Ya les seguiré indicando cómo va quedando. Bien, hemos colocado una capa aproximadamente de unos 4 a 5 centímetros de gallinaza, como pueden observar. Como información, nosotros a la gallinaza debemos primero compostarla
ya que como saben la gallinaza es muy ácida, su acidez está aproximadamente entre 3 y 4 de pH, y el óptimo para colocar de alimento a las lombrices debe ser un pH 7, un pH neutral. Gracias a este proceso de compostaje se logra obtener un pH neutral. El tiempo que nosotros hemos colocado para que se realice el compostaje es aproximadamente de 3 meses. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de cómo realizar el compostaje de la gallinaza, pueden hacerla en la cajita de comentarios. Yo las responderé con mucho gusto. En este momento voy a colocar un poco de estiércol de ganado y voy a mojarlo, ya les indicaré cómo queda al final. Listo, hemos terminado, colocamos abundante agua, está totalmente húmeda todo lo que pusimos. Como algo curioso puedo informarles, tal vez ustedes se pregunten, ¿está gallinaza y estiércol de ganado? Eso debe oler terriblemente mal, debe tener olores desagradables, pues la verdad no tiene ningún olor, ya que como les comenté, la gallinaza está compostada por 3 meses y ya ha perdido todo su mal olor. De la misma manera el estiércol de ganado yo lo tengo almacenado en costales, está apilado al aire libre, igual se va compostando dentro de los costales, así que tampoco tiene ningún olor. Toda nuestra cama no tiene ningún olor. De hecho, si nuestra cama llegara a tener algún olor desagradable es porque tenemos algún problema en nuestra cama y debemos revisarlo, ya sea por que no tenemos un buen drenaje, o ya sea porque estamos colocando demasiado alimento. Y esto sería todo. Voy a cubrirlo con el costal y con la malla sombra. Estimo que este alimento nos dure aproximadamente un mes. De la misma manera, en un mes ya estaremos colocando nuestra malla sombra para recoger nuestras lombrices y trasladarlo a otra cama. Y recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.